Buenos días. Muy buenos días. Voy a realizar unas preguntas. La primera es, desde su experiencia clínica y con base en la literatura actual, ¿cómo describiría la incidencia y prevalencia del trastorno? Identificar personas, en este caso es el trastorno de estrés postraumático, y qué grupos y poblaciones suelen verse más afectados. Bueno, de acuerdo con mi experiencia, el trastorno de estrés postraumático pues es una problemática relacionada con el espectro de los trastornos de ansiedad también, pero en este caso particular y en la experiencia específica en el consultorio de atención psicológica de un minuto, pues no es un diagnóstico que en este momento sea muy prevalente. Tenemos temas de ansiedad, sobre todo ansiedad generalizada y temas como ansiedad no especificada, ¿no? Y trastorno mixto, ansiedad y depresión es lo más prevalente de acuerdo a la experiencia, que es de la que te puedo contar en este momento. Trastorno de estrés postraumático, entiendo que guarda relación, y bueno, no es que no lo trabajemos en el consultorio, no lo encontremos dentro del perfil epidemiológico, digamos en casos más aislados, sobre todo relacionado con violencia intrafamiliar, digamos esos casos de abuso, violencia intrafamiliar, abuso sexual, digamos que todos estos casos que eventualmente nos llegan, es posible, y bueno, hemos encontrado en algunos momentos este diagnóstico particular. Entonces, sobre todo mujeres, adolescentes también. Entonces creo que es digamos, consistente con los hallazgos dentro de lo que es el perfil epidemiológico del CAP 2024, estamos actualizados del año pasado. Los trastornos de ansiedad en general, los mixtos, ansiedad, depresión, son mucho más prevalentes en mujeres a partir de los 18 años, es lo que tenemos, y por supuesto pues tenemos que decir que un trastorno de estrés postraumático pues puede estar ahí también presente un poco, pero pues, de acuerdo con los datos que tenemos, eso es lo que puedo contar. ¿Y qué tipo de abordaje terapéutico considera más efectivo para este tipo de trastorno? ¿Y cuáles son las fases o elementos claves en la intervención clínica del caso que se presenta a esta persona? Bueno, a nivel general, dentro del trastorno de estrés postraumático, y bueno, dentro de lo que son trastornos de ansiedad también en general, que es de lo que podemos hablar también, digamos que los procesos de intervención están muy ligados al modelo teórico de los terapeutas también, pero normalmente, digamos que lo que ha arrojado una evidencia mucho más importante de efectividad y eficacia de los tratamientos pues es el modelo cognitivo-conductual, los tratamientos cognitivo-conductuales, y en este momento también tenemos que hablar de las terapias de tercera generación. Hablamos de terapia de aceptación y compromiso, terapia analítico-funcional, por ejemplo, que son terapias que, digamos que la evolución, tenemos que hablar como una evolución de la terapia de conducta, las manejamos acá en el consultorio de atención psicológica. Ellas tienen, dependiendo de la terapia, digamos si es de tercera generación o si es cognitivo-conductual, pues tiene sus propios pasos y su propio proceso. Te puedo hablar de las terapias de tercera generación como evolución, donde trabajamos temas relacionados con valores, trabajamos un poco de mindfulness, trabajamos con el tema de aceptación emocional. En ese orden de ideas, digamos que estos temas de ansiedad, más allá de necesitar eliminar el síntoma o todo lo que implica un estrés postraumático, ¿no? Que es revivir de pronto recuerdos o momentos del trauma que se haya vivido, digamos que desde aquí podemos hacer algo de exposición frente a esas situaciones, pero más ligada a la aceptación de esas emociones en el momento en que surgen, cuando recuerdo la situación o el acontecimiento que viví, el acontecimiento traumático. Entonces, esos recuerdos y esas emociones ligadas a los recuerdos, hacemos todo un ejercicio de aceptación, trabajamos con metáforas, con ejercicios experienciales, y básicamente de todo el proceso de evaluación clínica del caso particular. Hacemos valoración, es probable que apliquemos instrumentos dentro de terapia de tercera generación, pues si tenemos instrumentos para evaluar Exaflex, también instrumentos relacionados con valores, porque salir de una situación problemática, de una situación que genera sufrimiento al recordar de pronto una situación que hemos vivido y que no ha sido adecuada para nosotros, pues es algo muy complejo, ¿no? Entonces necesitamos amarrarnos no solamente a la aceptación emocional, así como superficialmente, ¿no? Desde la profundidad de la emoción, pero ligada a los valores personales. Es lo que, digamos, genera ese aspecto motivacional que hace que yo quiera poder seguir avanzando en mi proceso de recuperación. Entonces, como todo proceso clínico, pues requiere el proceso de valoración, de pronto aplicación de pruebas que sean necesarias, siendo la entrevista clínica y la observación conductual en vivo y en directo en sesión, algo fundamental dentro de estas terapias, y el proceso de intervención que va muy adaptado a la situación particular y a la temática específica con la cual nos encontremos. Pero como te decía, que se trabajan ejercicios experienciales, paradojas, ¿no? Metáforas, trabajo en valores, un trabajo muy fuerte en valores, y en toda esa parte de expresión emocional y de aceptación propiamente dicho. Bueno, un seguimiento constante dentro del proceso clínico, hay que hacer un seguimiento, hay que estar evaluando constantemente la evolución de nuestro consultante para de esa manera poder determinar cuáles son los cambios o los ajustes que le hacemos al tratamiento, y hacemos procesos de seguimiento, prevención de recaídas, por supuesto, y bueno, atendiendo siempre a ese motivo de consulta y al sufrimiento que la persona trae en ese primer instante, digamos, como haciendo esas mediciones y esas observaciones para ver la evolución. Digamos que de manera muy general, porque pues, como les digo, cada terapia tiene unos pasos muy específicos. Bueno, por último, teniendo en cuenta factores culturales presentes antes, durante y después del proceso clínico, ¿qué acciones preventivas y promocionales en salud mental consideran necesarias? En el caso particular de estrés postraumático o a nivel general. Bueno, pues digamos que factores de prevención, pues yo creo que la prevención debe estar ligada sobre todo a que los seres humanos nos entrenemos
que los seres humanos prestemos atención a lo que sentimos y que vayamos como entrenando esas habilidades de regulación emocional, de aceptación emocional. Lo hacemos y el manejo de situaciones de ansiedad, porque sabemos que la vida no es, como siempre decimos, una línea recta, sino que van a haber subidas y bajadas y debemos nosotros prepararnos para que esto ocurra, ¿no? No es que actuemos de manera reactiva cuando hay una problemática clínica específica, sino que además, como tú misma al formular la pregunta, hablas de factores de prevención, y la prevención está en ese entrenamiento, en ese estar presentes en el aquí y en el ahora. Para estar presentes aquí y ahora necesitamos hacer ejercicio, necesitamos de verdad hacer un ejercicio de contemplación del presente, de nuestros estados fisiológicos, de nuestros estados emocionales. El mindfulness es muy buena herramienta para poder entrenarnos en ello. De manera que cuando lleguen los problemas pues tengamos como más herramientas para poderlo afrontar. Ir al psicólogo es importante, asistir, tener terapia psicológica, repito, no solamente porque nos tocó, porque tengo un problema y ya no lo puedo soportar, sino porque a veces necesitamos adquirir herramientas que aprender y ante situaciones de pronto más sencillas de solucionar, ¿no? Cuando ya estamos pues, al borde del abismo, entonces hacer prevención desde ahí. Hay otros elementos relacionados con el ejercicio físico que nos ayudan a modular aspectos relacionados con la ansiedad, con el estrés, que son distintos, y pues hablamos de esto porque pues, el estrés postraumático pues, sabemos que tiene que ver con estos temas. Entonces hacer ejercicio físico, tener buenas relaciones o por lo menos interactuar con otras personas. Si noto que me estoy aislando, pues tengo que tratar de establecer relaciones constructivas con otros seres humanos, actividades que me gusten, ¿no? Hábitos de vida que sean saludables, pero eso también incluye la música, si me gusta caminar, me gusta hacer otro tipo de cosas como hobbies, todo eso. En términos generales es como que podamos hacer, generar un equilibrio en todas las áreas de funcionamiento del ser humano, y eso es el mayor factor preventivo para poder afrontar las problemáticas que se vengan en la vida. Nunca sabemos cuándo vamos a afrontar una situación como la de la protagonista o quien ha recibido este diagnóstico. Todos, de alguna manera, pues ninguno está exento de que pueda llegar a vivir esta situación. Entonces creo que desde ahí podemos hacer una prevención importante: ejercicio físico, terapia psicológica, aspectos que hacemos en casita. El mindfulness lo recomiendo mucho como entrenamiento diario, constante, y bueno, la parte social, que es fundamental. Muchas gracias. Con mucho gusto.